Saludo, mi nombre es Belus Matian, estudio Ingeniería Industrial. Estoy dando investigación operativa 1. Voy a explicar un problema de métodos simples. Eso es un problema de maximización. Max Z igual 50x1 más 80x2 y eso tiene dos restricciones, x1 más 2x2 menor o igual a 120. X1 más X2 menor o igual a 90. Antes de comenzar, tenemos que ponerlo con la forma estándar. La forma estándar tiene una regla que dice, cuando es menor o igual, usamos más S. Mayor o igual, usamos menos S más A. Igual más A. Entonces, como después de aplicar esta fórmula, hay que poner aquí en las restricciones x1 más 2x2 más s1 igual a 120, x1 más x2 más s2 igual a 90. Y después el max z 50x1 más 80x2 más 0s1 más 0s2. Después de terminar con la forma estándar, hay que hacer la tabla. Primera tabla 0. Tabla 0 que tiene Z base, C base, Z menos Z y lado derecho. Z que son los elementos, está compuesto de los elementos fundamentales que son 50, 80 o 0, 0. Y bases que son los variables x1, x2, s1, s2. Y después de hacer, hay también los coeficientes de los variables 1, 2, 1, 0, 120, 1, 1, 0, 1. Hay que observar en la tabla el matriz unitario. El matriz unitario forma por los órgulas 0S1, 0S2. Mira aquí, en 0S1, 0S2. Después de hacer eso, hay que calcular Z. Para calcular esta otra, una multiplicación 0S1 por 1 más 0S2 por 1 y 0S1 por 2 más 0S2 por 1 da 0. Hay que hacer la misma manera que la primera parte. Después C menos Z es una sustracción. C 50 menos 0, 50. 80 menos 0, 80, 0 menos 0, 80, o 0, 0 menos 0, 0. Después de hacer eso, hay que verificar quién entra y quién sale. El mayor entra, mira aquí, mayor entra y el menor sale, porque hay que dividir el lado derecho por lo que entra. 120 dividido por 2, 60. 90 dividido por 1, 90. El menor coeficiente sale. Solo ese 1 sale. Después de hacer hay la tabla 1. En la tabla 1 hay que poner 0S1, 80x2 va a reemplazar 0S1. Mira aquí, 80x2. Después de hacer eso, hay que calcular la nueva fila. La nueva fila por el pivote. El pivote que se forma a partir de la fila y la columna. La fila 80x2 por 0S1. 2 es la fila, es el pivote, la intersección entre la fila y la columna. En la tabla 1
80 x 2. Hay que dividir para encontrar la nueva fila. 1 sobre 2, 0.5. 2 sobre 2, 1. 1 sobre 2, 0.5. 0 sobre 2, 0.5. 120 sobre 2, 60. Mira aquí, 60. Y para calcular 0 y 2, la fila vieja menos lo que tiene, menos lo que tiene abajo del pivote, 1, que es 1. La fila nueva menos 1 por la fila vieja menos 1 por la nueva fila, 0.5 igual 0.5. 1 menos 1 por 1 igual 0. 0 por 1 por 0 menos 1 por 0.5 igual menos 0.5. 1 menos 1 por 0 igual 1. 90 menos 1 por 60 igual 30. Mira aquí, 1. Después hay que aplicar lo mismo paso para Z8. Z8, 80 por 1,5 más 0 S2 por 1,5 da 40. Y 80 por 1 más 0 S2 por 0, 80. Y después de calcular eso, hay que calcular C8 menos Z8. Z8, 50 menos 40, 10. 80 menos 80, 0. 0 menos 40 menos 40. 0 menos 0, 0. Mira aquí, 10, 8 menos 40, 0. Como 10 es el mayor, entra. 50x1 entra. Y para saber quién sale, hay que dividir el lado derecho por el lado derecho por lo que sale. 60 por 1,5 igual 120. 30 dividir por 1,5 igual 60. Después de hacer la tabla 1, hay la tabla 2. Hay que poner aquí C8, lo mismo paso. En la tabla 1, C8 va a ser Z8, C8 menos Z8. Y como 50 es 0, S2 sale, entonces 50x1 entra. Mira aquí en la tabla 2, 50x1 entra. Entonces hay que dividir la fila 50x1 por lo que tiene por el pivote. Queda 1, 0 menos 1, 2, 60. Después de calcular eso, hay que hacer una fórmula para 80x2, que es 0.5 menos 0.5 por 1 igual a 0. Lo mismo paso que en la tabla 0. 1 menos 0.5 por 0 igual 2. 0.5 menos 0.5 por menos 1 igual a 1. 0 menos 0.5 por 2 igual a menos 2. 60 menos 0.5 por 60 igual a 30. Entonces, mira aquí, 0, 1, 1, menos 1, 30. Y después de hacer eso, Z8 una multiplicación. 80 por 0 más 50 por 1, 50. 80 por 1 más 50 por 0, 80. Lo mismo paso para calcular los demás. Y C8 menos Z8. Y C8, 50 menos 50, 0. 80 menos 80, 0. 0 menos 30, menos 30. 0 menos 20, 0 menos 20, menos 20. Entonces, hay que observar en la C8 y menos C8.
0, menos 30, menos 20. Como los valores algunas tienen negativo, eso es la última tabla. Ese es un problema. La tabla es óptima. Y mira, x1 igual 60, x2 30. Gracias. Esa tabla es útil.